Déjame que te cuente con Juan Carlos Fernández. Juan Carlos Fernández, ¿cómo está usted? Muy bien, aquí contento entre tanto talento. Directamente desembarcando de Hawái. No, es que ahora sí llegó la primera, entonces me la puse porque nunca me la pongo, pero para estar fresquecito. Nada más te faltó tu collar de flores. Sí. Es que está bueno el Y las cafecito. muchachas que te reciben. Es que, ¿no? que te bailen el hula hula. Sí. ¿Qué nos traes hoy? ¿Qué vamos a dejar? Que nos Las cuentes? odeliscas hawaianas, que no sé cómo se llaman. Bueno, pues déjame que te cuente algo acerca de Jack el Destripador. Uf. La semana pasada que lo mencionamos de refilón, una muchacha muy guapa me dijo, cuando hables de Jack me lo mandas. Dije, pues inmediatamente, ¿no? Bueno, resulta que en ese ambiente londinense y nebuloso, ¿Estamos hablando de siglo XIX? 1888, para ser exactos. Finales. En ese ambiente londinense y nebuloso, Londres es de las ciudades más referidas en la literatura y por ende de las más filmadas, ¿no? Ahí conviven al mismo tiempo Sherlock Holmes, Jack el Destripador, Peter Pan, el 007, Harry Potter y ni qué decir de toda la gama de Shakespeare. Pero hay algo que hace diferente a Jack el Destripador de todos los demás. Dos cosas que lo vuelven carismático. Una es que sí existió. Claro. Es el único de todos los que mencioné Sí, que no es ficción. que sí existe, sí existió en la vida real. Y dos, que su identidad nunca se descubrió. Entonces, hay enciclopedias y millones de letras y de horas de... Además es autor de una frase muy famosa. Vamos por partes. Claro, que aquí la aplican en la 46, ¿no? También sí. Bueno, entonces, fue un caso que sacudió a Londres y pues a la policía de Londres le urgía saber, detener a Jack. Y entonces hubo nada más unos 300 sospechosos. 300 sospechosos. Entonces, pues obviamente por lo menos 299 no eran, ¿no? No, Por a lo menos. mejor 300. A lo mejor nunca, o sea, a Claro. lo mejor el verdadero Jack el Destripador nunca fue yo sospechoso. digo que los sospechosos eran sospechosos de seguro, ¿no? Seguro es él. Mira, ve cómo camina. Sí, claro. Seguro es él. Pues, ¿Cuántas personas asesinó? Oficialmente, o sea, comprobadas, hay 5. Hay muchas teorías de que si esta también, la otra no, pero así que dicen los forenses especialistas, dijeron, por los cortes, por la manera de atacar, por la zona, hay 5 que indudablemente son de la misma mano. Oye, ¿y cómo las destripaba? ¿Qué es lo que hacía? Porque era una cuestión muy quirúrgica, ¿no? Mira, en lugar de Jack el Destripador, podría ser Jack el Degollador también, porque les hacía un corte de oreja a oreja y luego introducía su armamento filoso en el vientre, en el tórax, y algunas las destripó, algunas las tripas quedaron encima de la cara, ¿no? De que las extraía sin despegarla. Y también en algunos casos arrancó órganos vitales. En alguna arrancó el útero a una mujer, a otra el riñón, a otra el corazón. Mujeres, las 5. Las 5 fueron mujeres. Hay dos mentiras grandes sobre la historia de Jack. Una es que eran prostitutas. No todas eran prostitutas. 2 sí eran prostitutas. Las otras 3 Pero no se 3, sabe. una de hecho era una modelo famosilla que posaba para los pintores de la época. Y otra es que Jack el Destripador no era un asesino serial, sino que era un sicario. ¿Por qué? Porque la reina Victoria, indirectamente, había contratado a Jack para que destripara prostitutas porque se creía que un heredero, uno de la casa reinante en Inglaterra, había embarazado a una prostituta. Ok. Entonces, pues no se podía concebir que el rey de Inglaterra tuviera un medio hermano que fuera hijo de una prostituta, entonces que por eso habían mandado a Jack. Pero no hay, es una versión que salió mucho después, no salió en los tiempos de las investigaciones. Entonces te digo, a todo mundo lo acusaron, inclusive a Sir Arthur Conan Doyle, el autor de Sherlock Holmes, también hubo quien dijo, no, pues vean, te digo, ¿no? Vean cómo escribe, no, pues por lo que escribe y por lo que narra, pues fue, ¿no? Claro. Porque escribe algo muy parecido. Había varios judíos entre los sospechosos, yo digo también, pues sí, ¿cuál era su ser judío? Entonces, no, pues es judío, pues seguro. El estereotipo absoluto. Sí. Hay una canción de Joaquín Sabina que se llama Tirar la casa por la ventana y habla sobre la migración y dice, si 2 vascos atracan a un farmacéutico en Vigo, jura el testigo que eran sudacas.
Algo así pasó porque había descripciones de un rubio, de uno de pelo negro, de uno, o sea, cualquier cantidad de descripciones diferentes acerca del célebre Jack, dando algún hecho o retando a la policía o dando información, y al final la firmaba como Jack el Destripador, Jack the Ripper. Pero se dice que fue un periodista de la época, porque también lo que tiene Jack es que es el primer asesino mediático, el primer asesino serial mediático. Porque en ese tiempo empiezan los tabloides, y se empieza... que son accesibles más o menos para toda la gente, son muy baratos. 2 pennies de aquella época, que no sé a cuánto equivalga. Y entonces, pues toda la gente tiene acceso a la noticia y se vuelve viral y se vuelve un tema de toda la sociedad. El esclarecimiento de las 5 víctimas, que las víctimas sí fueron identificadas, sí fueron las causas, pero nunca. Se creía, había quien decía que Jack tenía que ser o un médico o alguien que había estudiado por lo menos 1 o 2 semestres de medicina. Sí, porque había los cortes tenían cierto conocimiento. O un carnicero. Entonces, la policía londinense fue nada más a 76 carnicerías a investigar y a revisar al carnicero. Hay una teoría que es desde hace poco, que Jack el Destripador era el peluquero polaco Aaron Kosminski. Se dice que fue porque era uno de los tantos sospechosos y en una de las prendas de una de las víctimas encontraron ADN de él, lo compararon con sus descendientes y sí coincidió, pero después de más de 130 años y muchos refutan que pues, después de ese tiempo no. Sí, ya no. Ya es. Oye, me metí a buscar películas sobre Jack el Destripador. Hay unas 45 aprox. 45 películas. 45 aprox. Hay una muy buena que se llama Desde el Infierno, que Johnny Depp es el policía de Scotland Yard. Bueno, esa película, fíjate, me acuerdo que cuando la vi, la comenté con un amigo que es cirujano, doctor, y me dijo, mira que yo veo sangre, pero esa película sí me traumó. Me lo dijo un doctor cirujano. Y hay una muy buena que se llama Escape al Futuro, que es de una máquina del tiempo. Entonces el que va en la máquina del tiempo llega a 1888 y lo descubre Jack el Destripador. Entonces Jack trata de irse y de fugarse en la máquina del tiempo. Bueno, pues es todo un personaje. Sí, también hay una de Alfred Hitchcock, que el tema no es que sea en esa época y en ese año, pero es un tema muy recurrido. No, pero además como decías al principio, lo que lo hace muy inquietante es que nunca vamos a saber quién fue. Se supo. No, ya digo, ya a estas alturas. Yo supongo que ya se murió, ¿no? Porque ves que luego yo también creo es que en Suiza, en los Alpes, ahí vive un nazi. Pues ya no puede ser. Por tiempo ya no nos da. Ya no dan las cuentas. Gracias, Juan Carlos. Gracias a ustedes.